que ahora vamos a dar inicio a una ronda de reflexiones por parte de las delegaciones participantes. Y bueno, la idea es que ahora podamos recoger sus impresiones sobre la experiencia, donde ustedes puedan identificar los principales aprendizajes que obtuvieron de la visita en terreno, de las distintas discusiones que también hemos tenido, y también los desafíos, y también los elementos que podrían considerar que sean transferibles a sus propios contextos nacionales. Para ello vamos a comenzar con la reflexión de un representante de la delegación del Ministerio de Salud de Guatemala. Y la idea es que podamos hacer una ronda de conversación donde se sientan libremente de levantar la mano para poder compartirnos sus reflexiones. ¿Vas a comenzar tú, Katia? Sí, adelante. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, pues agradecerle a Dios habernos permitido estar con ustedes y compartir una experiencia maravillosa, porque yo considero que tan solo el hecho de poder viajar y tener la experiencia de conocer otros países ya lo hacen a uno pues enriquecedor, ¿verdad? Y ver cómo realmente se desenvuelve todo otro entorno, ¿verdad? Entonces, gracias también por esta segunda oportunidad, por el hecho de haber compartido anteriormente en todas estas comunas y poder ahorita relacionar el avance que ustedes realmente han tenido, que crea un impacto en nosotros, ¿verdad? Hay una reflexión a lo interno, estoy seguro, del equipo, porque cada uno de nosotros juega un rol importante dentro del Ministerio de Salud de Guatemala, y creo que todos llevan algo a decir, bueno, yo puedo hacer esto en mi lugar, yo puedo hacer esto en mi terreno, yo puedo esto, o esto no se puede, ¿verdad? Es factible. Yo creo que eso es como que lo importante, ¿verdad?, de poder nosotros haber participado. Pero también para nosotros es importante poderles compartir un poquito los avances que nosotros hemos llegado a tener desde la implementación del modelo que nosotros comentábamos en la visita anterior. Y para esto, pues yo voy a dejar ahorita al licenciado Marcelo para que él pueda exponer. Él es el encargado en gran parte de todo esto del sistema de información de nosotros, ¿verdad? Y estas coordinaciones que nosotros hacemos con los diferentes sectores. Así que muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. En seguimiento a la introducción de la doctora Alas, pues para nosotros como equipo lo vemos muy impresionante los avances que tiene Chile con relación a interoperabilidad de datos. Anhelamos, quisiéramos llegar lo antes posible a ese nivel. Bueno, en Guatemala tenemos, bueno, de acuerdo a lo visto acá en la comuna, propiamente ahí dentro del sistema, también admiramos el equipo que conforma cada uno de los que prestan la atención a la población, que es el usuario final. Y eso ha permitido como ir evolucionando. También admiramos como la voluntad, más que política, la voluntad humana que tienen los que prestan la atención, los prestadores. Y además de eso, pues las autoridades, la parte política, quienes primero aquí están ellos como empoderados, convencidos de cómo poder viabilizar los procesos, porque también se requiere de este tipo de voluntad para poder encaminar. En estos momentos en Guatemala, pues ciertamente tenemos algunos avances, tal vez no tan gigantes como Chile, tenemos algunos avances. Con el equipo hablamos mucho de intersectorialidad en el país, pero en la parte operativa, en la parte técnica operativa. Pero acá también admiramos cuando se habla de la intersectorialidad, pero en la parte informática. Eso nos parece súper. Y de hecho, pues eso va a ser como un reto para, no solo para Guatemala, diría yo que para la región, de cómo poder mejorar la intersectorialidad, más que como persona, la intersectorialidad en Guatemala con los ministerios,
En este caso, uno de los aliados muy fuertes y directos es desarrollo social, ¿verdad? Debido al tipo de trabajo técnico, operativo, estratégico que ellos hacen en Guatemala. También porque hay distintas políticas de gobierno en estos momentos que nos pueda como facilitar la vinculación de datos. Quisiéramos que el Ministerio de Desarrollo, su base de datos, pues pudiéramos como interoperar con la base de datos que nosotros tenemos, porque con ellos la relación se está dando de manera manual, ¿verdad? Entonces no es posible que la madre llegue a traer la firma por la aplicación de un instrumento para decir cómo van sus avances en crecimiento y desarrollo de los niños, su vacunación, suplementos, entre otras acciones que se realiza a nivel de campo. Anhelamos de que, digamos, este ministerio, pues ya a través de un clic se puedan entender los sistemas para que el ministerio pueda tener como los criterios que ellos necesitan para poder dar el beneficio a la población, a los niños, digamos, de todos los beneficios que seguramente en su momento van a intervenir. Entonces, dentro del Ministerio de Salud en estos momentos estamos implementando un modelo que trata como de ir recolectando datos a condiciones de vida, como para ya ir obteniendo datos de las condicionantes sociales, las determinaciones sociales, no solo para salud, sino que para otros ministerios que seguramente va a ser útil. Sin embargo, también otra experiencia, otra lección aprendida acá es de que, digamos, el ingeniero Iván, que es de la Dirección de Tecnología de Información, dice que, bueno, por fin nosotros estamos trabajando en la herramienta de la versión tal que termina con 7, ¿verdad? Entonces, bueno, por lo menos ya estamos desarrollando, estamos impulsando la tecnología a esa magnitud. Entonces, hay como buena expectativa para el país. Y que eso sería como algo bien importante. Sin embargo, el avance vamos de manera progresiva. Entonces, consideramos que la expectativa está bien porque Chile también así ha venido no es de que ya se tenga el sistema al 100% ya definido y poder impulsar, sino que siempre hay algunas lagunas, algunos cuellitos de botella de que hay que ir mejorando en el camino. Y en tema de salud, cuando se impulsa, digamos, alguna herramienta digital, pues los profesionales siempre dicen, mire, queremos que se agregue tal variable. Pero para el tema informática no solo es de quitémoslo y coloquémoslo, sino que son otros 3 centavos, ¿verdad? Entonces eso lo pueden afirmar los informáticos. Bueno, bajo esa sombra, entonces nosotros como país, como región, pues lo vemos esto como muy interesante. Y una reflexión para el país es, digamos, iniciar seriamente la intersectorialidad, ¿verdad? Como para poder llegar a cosechar lo que anhelamos para el país. Ciertamente que dentro del Ministerio de Salud pues tenemos otros subsistemas que puede ir como alimentando esta base de datos. Y también acá vemos cómo la municipalidad se ha incorporado fuertemente para los ejes de salud, ¿verdad? Entonces también es un desafío para el país que lo estamos iniciando, ¿verdad? Pero hablamos más allá en tema de infraestructura, pero acá su vínculo es valga la redundancia, es muy integral para Chile, ¿verdad?
también nos preocupa un poquito la sostenibilidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, acá dicen, tenemos banda ancha en todos los servicios. Entonces, en Guatemala estamos en esas vías. Tenemos poco avance, pero sin duda alguna lo vamos a mejorar. Bueno, ayer, de acuerdo al análisis que nos hicieron en el servicio de salud, que según registros sociales tengo 94,000, según censo tengo 84,000, según proyección INE tengo 100,000. Eso es universal, ¿verdad? No solo acá, sino que en toda la región. Pero digamos nosotros como país, seguramente con los avances de cómo poder digitalizar los datos, seguramente los subregistros que tenemos vamos a poder como ir mejorando, ¿verdad? Porque en muchos países el subregistro es un problema, pero la tecnología ha venido a facilitar a poder integrar estos datos. Entonces, bueno, como un gran reto para esta visita es de cómo podemos iniciar la intersectorialidad, por lo menos entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social en Guatemala, porque aquí estamos como los representantes, en la cual pues quedaría como compromiso dar seguimiento a este tipo de proceso para avanzar en Guatemala. Bueno, y pues nos parece muy bien la metodología de este conversatorio, porque de esa manera es que podamos visualizar, digamos, los avances que tiene acá, los desafíos, los retos que queda para nosotros, y estamos altamente agradecidos por esta actividad. Propiamente como Ministerio de Salud nos quedamos como ahí con la inquietud de conocer un poquito más de la ficha clínica, ¿verdad? Nosotros estamos desarrollando una ficha clínica única, digital, ¿verdad? Entonces, solo que allá hablamos digamos, se me fue la palabra, que esté en línea y me corrige Iván, offline y ¿qué? ¿Cuál es la otra? Online y offline, sí, cierto. Esas son las, digamos, porque allá hay servicios donde el internet no llega, ¿verdad? Entonces hay que trabajar y pensar en un servidor propio. Pensar en un servidor propio, el costo es elevado. Si se asigna un servidor por servicio, el costo sería demasiado, pero tenerlo en la nube sería como una opción que pueda facilitar los procesos. Obviamente el mundo satelital, pues nosotros como país estamos en eso, pero sí para nosotros como equipo de salud es de mucho interés conocer más la ficha clínica y como ir vinculando a los mecanismos de continuidad de la atención en los diferentes puntos de la red, ¿verdad? Tal como lo veíamos ayer, que seguramente estos 4 servicios, si yo voy al centro de salud A y la otra semana por X o Y razón me voy al B, seguramente los proveedores tienen acceso a mi historial clínico, ¿verdad? Entonces, muy agradecido, así que en nombre del equipo, no sé si hay alguien más del equipo que pueda agregar algo, y si no, pues, y si tienen alguna pregunta, pues estamos en la metodología del conversatorio, podemos ir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por tu reflexión sobre los distintos aprendizajes y desafíos que experimenta Guatemala, y de verdad que para nosotros ha sido un verdadero placer poder contar con su participación, tener también conocimientos de cómo funciona su sistema de salud, y nos parece muy importante lo que mencionan sobre el objetivo o cómo se dice, la idea que les surge a partir de esta study tour es tener el compromiso y el esfuerzo de poder avanzar en esta línea de cómo interoperar
los distintos sistemas de información y trabajar en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. También me parece muy importante lo que mencionas sobre no solamente cómo mejorar la intersectorialidad desde lo operativo, sino también desde lo informativo. Y creo que hay muchos desafíos que son comunes entre los distintos países de la región. Por ejemplo, el tema de la sostenibilidad de estos sistemas y de los registros, pero también el tema último de la ficha clínica única digital, que de partida también ya es un desafío que nosotros en Chile tenemos, donde no tenemos una única ficha. Y bueno, de verdad muchas gracias por todo su interés en seguir trabajando con nosotros, y esperamos también que podamos hacer un conversatorio entre los distintos países, las delegaciones, así que están invitados a levantar la mano y poder darles la palabra para que sea esto un poco más como un conversatorio. Pero a continuación le voy a dar la palabra a los representantes del Ministerio de Desarrollo Social. Hacia adelante, Carlos. Iván. Carlos Disculpa. Iván. Ya, disculpa. Gracias. Sí, bueno, primero que nada, buenos días a todos. Como mencionaba Marcelo, solo tal vez haciendo un poco más de énfasis en el tema tecnológico, que es pues lo que me corresponde. Como bien mencionaba Marcelo, pues en el Ministerio hemos estado trabajando ya por varios años en ciertas soluciones que vayan enfocadas en el tema de interoperabilidad, ¿verdad? Que cubran estas necesidades, porque definitivamente hemos identificado que el tema no es tanto, como mencionaban ayer, no es tanto conectar cables, crear sistemas nada más, sino el poder lograr que todos los sistemas que existan puedan hablar el mismo idioma, si lo vemos así, ¿verdad? Entonces, prácticamente para nosotros también ha sido un reto, pero se ha logrado, ¿verdad? Siempre poniendo como prioridad este tema, ¿verdad? Entonces, también agregando esa parte, conociendo la estrategia de Chile y viendo cómo es que ustedes han implementado los sistemas, por lo menos nos da la certeza de que la orientación que nosotros le estábamos dando, los estándares que estábamos utilizando, pues vamos por el camino correcto, ¿verdad? Entonces estamos utilizando HL7 Fire también. Estamos implementando también la parte del índice maestro de pacientes en varios sistemas, ¿verdad? Entonces, viendo también todos los sistemas que ustedes utilizan y cómo interactúan entre sí, también nos da pues al final como que nos ayuda a tener una visión más clara de todos los sistemas que tenemos, que no están aislados tal vez, pero sí el saber qué información podemos utilizar de qué sistema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el tema de discapacidad, en 1 o 2 meses quizás, se va a estar lanzando un sistema que corresponda a eso, ¿verdad? También tenemos la parte de, funciona de la misma manera que ustedes, ¿verdad? El usuario puede solicitar una evaluación y hay un equipo pues capacitado, ¿verdad? Para poder evaluar a la persona y generar este tipo de certificados, ¿verdad? Entonces, por lo menos ya podemos tener esa idea, ¿verdad? El saber que contamos con esta información y cómo podemos compartirla con los demás entes, ¿verdad? Que estén interesados en esta información. Realmente yo creo que nos llevamos la idea de que también el reto ya no es tanto a nivel tecnológico, sino es más un tema más de articulación, ¿verdad? Yo creo que sería esa la principal reflexión que nos llevamos del área tecnológica, ¿verdad? Y pues nada, yo creo que también un tema ahí que vale la pena profundizar es en continuar con los esfuerzos que se han tenido pues durante estos últimos meses con el equipo del Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? Se han tenido ciertas interacciones, ¿verdad? También intercambio de experiencias, porque ellos también han tenido pues ellos también tienen un avance significativo en el tema del censo, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos interesa también saber qué información tienen, qué información capturan para empezar a pensar en que las soluciones que nosotros desarrollamos en un futuro se peguen lo más posible, ¿verdad? Y que hablar el mismo idioma no sea un problema en un futuro, ¿verdad? Entonces, eso sería de mi lado, creo yo. Agradecer el espacio y nada, la experiencia muy bonita. Gracias. Muchas gracias, Carlos Iván. Bueno, a continuación le voy a dar la palabra al equipo del Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala. ¿O no? Ah,
sí, adelante, sí. Disculpa, es que no veo las manos. Muy buenos días a todos. Quiero iniciar agradeciendo por esta oportunidad. Para nosotros ha sido una experiencia muy maravillosa el haber tenido la oportunidad de participar en esta misión. Quiero comentarles que yo trabajo en la parte operativa, en una de las direcciones departamentales de servicios de salud del ministerio, de las más lejanas, podría decirse, de la capital. Nuestra dirección pues es una de las más pequeñas. Nosotros colindamos con el país de México. Tengo más de 15 años de trabajar para el Ministerio de Salud y me he dado cuenta de que en el sistema de información propiamente como ministerio siento que hemos mejorado bastante. En el tema de intersectorialidad, pues nosotros hacemos intersectorialidad, ¿verdad? En nuestra área laboral, pero la comunicación que tenemos es con reuniones, vía correo electrónico, cuando nosotros queremos compartir información, por ejemplo, ya sea con MIDES, con la municipalidad, con el Ministerio de Educación, ya sea que nos apersonamos a las oficinas o lo hacemos vía correo electrónico y de esa forma nosotros obtenemos la información. Pero para mí uno de los retos que sería bastante grande es primero quizás mejorar el sistema de salud propiamente de nuestro ministerio. Nosotros vemos las largas colas de espera en los consultorios, en los servicios de salud, cuando llega los días de la consulta, que son de lunes a viernes. Propiamente en consulta externa tenemos colas hasta de 60, 80 pacientes y tenemos que llenar esa ficha, todos los instrumentos a mano, y eso hace que no se brinde una atención integral, no nos da el tiempo. El médico también a veces se desespera en llenar documentos y considero que teniendo una información digitalizada, nosotros podíamos tener todos los antecedentes médicos que nosotros podíamos avanzar, y entonces el médico ya podría dedicarle como más tiempo al usuario en verlo, evaluarlo. Y entonces son algunas de las situaciones pues que es como insatisfacción propiamente del usuario en mucho tiempo de espera. Sin embargo, como se mencionaba, el tema de sostenibilidad, la preocupación que a nosotros nos da en la parte operativa, que somos donde vemos todos los programas propiamente de prevención, es de que a veces los sistemas no son sostenibles. Cuando vienen cambios de gobierno, nos cambian a los jefes y a veces iniciamos con procesos y que luego hay que retomarlos. Entonces son las partes que a nosotros en la parte operativa nos preocupa y quisiéramos, no sé hasta dónde vamos a avanzar. Considero que nosotros ahorita estamos iniciando igual con el tema del conteo poblacional, que es una información que lo estamos trabajando de forma digital. Nosotros estamos muy motivados y muy emocionados porque ahí nosotros estamos ya ingresando la información a un sistema y consideramos que estamos iniciando con buena base, pero esperamos que esto pueda tener sus frutos, ¿verdad? Entonces, pues hasta ahí vamos. Esperamos mejorar más adelante, que ese es nuestro reto, ¿verdad? Esos son los desafíos. Como sabemos que todos finalmente, pues nuestro centro de atención es el usuario y es a quienes nos debemos todos. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Sí, definitivamente creo que el desafío que es trascendental en la región es la articulación y la intersectorialidad, y que sabemos que es un proceso lento, que tiene muchos desafíos también, y como
que al final también esto tiene que ser una política de Estado que trascienda del gobierno de turno que esté para que sea permanente y que no se pierdan los avances que se han alcanzado hasta el momento. Y obviamente este problema de la sostenibilidad financiera, el del sistema de salud que tienen, que al final yo creo lo de la ficha clínica única digital sería un proceso que podría permitirles a ustedes tener el historial médico de los pacientes y que eso pueda agilizar los tiempos de espera de los pacientes y que pueda mejorar la satisfacción usuaria, entre otros temas. Así que muchas gracias. ¿Alguien más de la delegación del...? ¿Cómo? Ruth. Adelante. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que nos dieron de venir acá a compartir y conocer cómo funciona el sistema de salud, especialmente la parte digital, ¿verdad? El sistema de información. Bueno, yo quiero comentarles algo que Guatemala pues ha iniciado ya desde hace 2 periodos. Estamos trabajando con una plataforma especialmente para trabajar con proyectos de infraestructura y de saneamiento, que al conocer ahorita todo este sistema de la inoperabilidad, vemos que nosotros también ya estamos trabajando una parte. Tenemos una plataforma que se llama Ciprocode, y en esta plataforma de Ciprocode pues tenemos acceso tanto a nivel de DRIS, es decir, a nivel de unidades ejecutoras, como también a nivel de municipalidades, CGPlan, que es la unidad de planificación de Guatemala, y a nivel también del Departamento de Planificación del Ministerio de Salud, donde conjuntamente todos utilizamos la plataforma, desde que municipalidad sube sus proyectos, ya la DRIS le da seguimiento, luego entra la sección de categorización del Ministerio de Salud, donde también le da seguimiento, hacemos dictámenes favorables y hasta que completa hasta que tiene su fin, ¿verdad? Donde ya la infraestructura ya está para el servicio de la población. Entonces, esto lo trabajamos tanto en proyectos de agua, en proyectos de agua, de saneamiento básico, etcétera. Entonces, acá yo analizando, escuchando, pues yo digo, bueno, nosotros tenemos una plataforma donde ya pues pueden estar 2, 3 instituciones donde trabajamos en conjunto y que todo lo hacemos virtualmente, ¿verdad? También estamos con un proyecto de simplificación donde ya se pretende que el usuario ya no llegue al servicio de salud a gestionar su tarjeta de sanidad, su tarjeta de pulmones, su tarjeta de salud, sino que se haga de manera virtual, que ya tenemos ya como 6 años de estar trabajando este proceso. Como todo proceso, y ustedes pues acá hemos visto el sistema de salud de Chile como que ha sido pues un poquito, vamos a decir un poquito lento porque hay que hacerle a muchos ajustes, ¿verdad? Entonces, igualmente estamos de esa forma en Guatemala, pero consideramos que esto pues le va a ayudar mucho al paciente y al usuario y vamos a descongestionar también los servicios de salud, donde el usuario ya no va a tener que ir al centro de salud a demandar, ¿verdad?, por una tarjeta, por una licencia, sino que se hace de manera virtual. Entonces, son dos situaciones que quería comentarles, pues, cómo se está trabajando ya a nivel de a nivel de establecimientos de salud, centros de salud o centros de atención permanente y también a nivel de unidades ejecutoras con estos proyectos. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Definitivamente esas son 2 experiencias que demuestran cómo, por un lado, se puede simplificar el tiempo de espera del paciente al momento de ser atendido al llegar a un centro de salud. Muy interesante, creo que es un primer avance para ello. Y por otra parte, esta plataforma que mencionaste de infraestructura y saneamiento ya es un claro ejemplo de cómo funciona la intersectorialidad y algo más allá de salud y protección social. O sea, acá
incluya otros ministerios que también son muy importantes, como ya consideramos que los determinantes sociales de la salud incluyen no solamente la salud, sino otros sectores que impactan en el bienestar y en los resultados sanitarios de las personas. Así que muchas gracias. Ahora sí, voy a darle la palabra a la representante del Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala y nos va a presentar, nos va a poner una presentación para que la puedan proyectar, por favor. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que como Guatemala, conocer la experiencia de Chile y el avance que han tenido es bastante importante. Es un reto para Guatemala también. Vamos en un avance en implementación de registro social de hogares de manera escalonada. Vamos a presentarles cómo está Guatemala en relación a temas de cuidados, en temas de registro, en temas de protección social, que serían los programas sociales. Entonces, no sé si le pueden dar siguiente. La presentación. ¿Quién tiene el pasador? Muy bien. Gracias. Le voy a hacer la palabra a mi compañero para esta diapositiva. ¿Qué tal? Pues primero agradecerles por este intercambio de experiencias. Ha sido muy enriquecedor, la verdad. Aquí pues para contarles que en Guatemala a mediados del año 2024 pues iniciamos con el registro social de hogares, con un proceso totalmente empírico. Hemos ido aprendiendo mientras hemos ido ejecutando el proyecto, y actualmente pues estamos utilizando una metodología censal. A diferencia de aquí de ustedes que tienen el tramo, lo que llaman para ver a qué beneficios van a estar entrando cada persona de la población, nosotros tenemos 3 indicadores distintos, lo que es el Proximing Test, el NBI y la pobreza multidimensional, totalmente adaptada a Guatemala, a nuestro contexto nacional. De esto, pues contarles que actualmente ya tenemos a 59 municipios completamente levantados, y pues actualmente nos encontramos en el proceso de levantamiento de 43. Viendo en esta experiencia que tuvimos aquí con ustedes, nos hace ver que vamos por el camino correcto, nos abre a un mundo lleno de posibilidades, en donde nos abren más el campo de visión a no solo ver lo que tenemos enfrente, sino a poder ver el bosque entero, porque aquí le comentaba a otros compañeros que nosotros ya estábamos empezando a conceptualizar el sistema de protección social en concepto como un sistema, y poderlo ver aquí en funcionamiento y cómo lo están implementando, que es la combinación de registro social de hogares y tener la información de todos los acreditamientos que les están dando a la población, y poder realizar esas derivaciones de acuerdo a la de una mejor manera a la población, justo desde las necesidades principales que tiene. Entonces lo miro bien, ya que eso nos indica que vamos por el buen camino. Todavía nos faltan muchas cosas por hacer, como venir y normar ya formalmente todo lo que es el registro, tener temas de protección de datos, que actualmente pues en Guatemala no tenemos una normativa. Entonces, justamente como hablaba el compañero del BID,
las instituciones justamente a la hora de compartir información, y máximo cuando es nominal y tiene información sensible, todos se llegan a retraer y se llegan a cerrar a la hora de compartir información. Entonces vemos que es totalmente vital empezar ya a contar con una política de protección de datos para poder compartirla y tenerla normada. Y justamente viendo también la necesidad de poder interoperar con las distintas instituciones del Estado para poder mejorar nuestros procesos en el registro, porque eso a nosotros nos simplificaría un montón, porque actualmente cuando se levanta el registro de social hogares, a los hogares se les hace aproximadamente 116 preguntas actualmente. Entonces, dependiendo del tamaño del hogar, puede llegarse a levantar entre 1 a 5 horas por hogar. Entonces es demasiado tiempo. Entonces ya habíamos hablado, de hecho, en Guatemala, cómo hacer el autorregistro, pero nos hemos enfrentado a muchas discusiones de no va a funcionar, van a mentir, pero justamente si llegáramos al punto de tener esa interoperabilidad y tener toda la información del resto de instituciones y poderlas cruzar, eso nos facilitaría un montón y aceleraría de manera enorme el levantamiento. Pues eso son parte de las experiencias que me llevo. Entonces, gracias. Ahorita le cedo la palabra a mi compañera. Tal vez para avanzar, contarles que a través del Registro Social de Hogares ha tenido un avance significativo, ha ido de manera escalonada. Este año esperamos llegar a 80 municipios, pero para lo que es la incorporación de programas sociales se ha tenido un incremento bastante derivado a que se pueden ver que desde el año 2020 al año 2025, para el año 2022 teníamos un decremento de padrón en uno de los programas más grandes que tiene Guatemala, que es el programa Bono Social. Y se incrementó en el 2024 utilizando los 7 municipios del plan piloto del Registro Social de Hogares, y para el año 2025 llegamos a un incremento de 185,000 familias, derivado a que desde el Registro Social de Hogares, el levantamiento, se puede ver la captura, los tiempos se han reducido, porque en este programa se utilizaba lo que veíamos ayer, una ficha en papel, como en todos los programas inician, una ficha de evaluación socioeconómica. Para este ingreso, la familia tenía que pasar un año dentro de 84 procesos, era bastante largo. Ahora vemos desde que recibimos la información del Registro Social de Hogares, ya viene la calificación del Proximing Test, que es la evaluación de condición socioeconómica que se necesita para el ingreso. Verificamos los criterios de elegibilidad, de inclusión para los programas, y ha sido bastante pronta la atención, que es lo que requerimos para los programas sociales en Guatemala. Una de las reflexiones que vemos acá de la misión y las lecciones aprendidas es de que es importante tener la atención municipal desde el Registro Social de Hogares en las sedes de MIDES. Nosotros como Ministerio de Desarrollo Social tenemos sedes municipales en todos los departamentos y municipios de Guatemala. Acá veíamos como una lección sería que desde esas sedes podamos implementar, que las familias puedan llegar a actualizar sus datos. También lo que mencionaba el compañero, el tema de protección de datos es bastante importante en Guatemala. Todavía estamos en proceso en relación a la normativa, que es importante. La interoperatividad y validaciones de datos. Es un reto para Guatemala poder tener todos los sistemas a nivel municipios que se puedan intercambiar información, como hablaba el compañero de salud, que todos puedan, y aprendíamos ayer, que se puedan hablar todos en un mismo idioma, derivado de que todavía estamos en procesos de papel. También, como mencionaba mi compañera de salud, para nosotros dentro de unos programas del programa de bono social validamos una corresponsabilidad en salud. Todavía en este momento estamos verificando la información a través de papel. Los tiempos son demorados. También tenemos un programa que es bono nutrición, donde detectamos a niños con desnutrición, y muchas veces la atención llega tarde porque el personal todavía tiene que llegar, digitalizar, procesar en lo que llega a la central. La atención puede ser que llegue muy tarde porque no tenemos un sistema.
En algún momento lo que esperamos como Guatemala es tener una atención pronta a los niños con desnutrición, porque llega muy tarde, los niños ya han fallecido, están en una desnutrición crónica, una desnutrición aguda, severa. En este tema de interoperatividad de datos, el sistema de información nominal con MESPAS, que es lo que mencionaba, interoperatividad con salud y educación. Nosotros medimos una corresponsabilidad en donde verificamos si los niños sí asistieron a sus controles de manera mensual, a los protocolos que salud indica. En educación, si los niños ya asistieron a clases, a los centros educativos, y esperamos tener esa conexión con estos sistemas, con los ministerios que correspondan para que nosotros podamos validar desde ahí y que la atención sea mucho más pronta. También contarles que en Guatemala se está trabajando con un Sistema Nacional de Protección Social, estamos avanzando, se tiene planificado que en el 2026 esté aprobado. Es uno de los pilares que tenemos para iniciar el tema de cuidados como reflexión y hemos aprendido en esta misión es que se necesita información de registro social de hogares, en que la información esté complementaria también con el Ministerio de Salud. Estábamos viendo ahorita que ya estamos avanzando en el tema de certificación, porque en nuestro país no tenemos este documento actualmente donde podamos validar que sí la persona está en estado de discapacidad, no tenemos una certificación para poder proceder. El registro de cuidadores y los convenios que son importantes, ¿verdad? Que ayer veíamos que tienen convenios también con todas las instituciones, en donde también pueden tener cruces de información y verificación de quiénes son los cuidadores. También me gustó mucho la tarjetita que tenían con un código QR, en donde tienen preferencias en relación a la atención, porque es importante saber la función que tienen los cuidadores, ¿verdad? También el tiempo y tenerlos también como prioridad por la acción que están realizando. Otras reflexiones es el fortalecimiento de las sedes municipales, que es lo que le mencionaba, que es la conexión que necesitamos. Nosotros tenemos, yo creo que en todos los países hay áreas rurales en donde no tenemos conexión de internet. Sí se ha estado trabajando en lo que es un servicio local y después se sincroniza, o formularios que se trabajan y después se sincronizan cuando ya tienen conexión de internet. Pero es importante este tema de la conexión, que estén fortalecidas, que tengan equipo. En relación también el autorreporte que veíamos del Registro Social de Hogares, que lo veía como la autoidentificación o el formulario donde acceden, ¿verdad? Para que ellos puedan actualizar sus datos. Tenemos la coordinación, que es importante, con otras instituciones tanto públicas y privadas, y fortalecimiento del sistema de información gerencial, que es en donde nosotros podamos tener ya normativa, la sostenibilidad financiera, que es importante también para poder avanzar. Es un reto para Guatemala seguir con el levantado Registro Social de Hogares, por el tema financiero también, por el tema de que necesitamos la normativa, las bases para que poder tener algo más sostenible. La importancia de los registros administrativos, que nosotros le llamamos también conexión con otras instituciones, ya sea temas tributarios. Nosotros veíamos si las personas trabajan en instituciones, si tienen otros ingresos, como el tema de que dentro de la ficha general que mostraban ayer, ya pueden ver si ellos tienen un carro de alta gama. Nosotros aún estamos trabajando con web service, con las instituciones que correspondan, para poder tener estas validaciones en tiempo real. Nos ha costado un poco, pero vamos avanzando con este tema de los registros administrativos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Creo que es muy importante mencionar el avance que están teniendo ustedes de manera escalonada en su registro social de hogares. Creo que eso es muy importante de considerar y me parece también muy bien todos los aprendizajes que han podido recopilar de esta experiencia.
creo que es importante avanzar hacia esta política de protección de datos para normar el registro social de hogares que ustedes tienen y que eso también permita facilitar la interoperabilidad con otras entidades. Asimismo, creo que el autorregistro que tú mencionas del registro social de hogares se puede también cruzar con los datos administrativos, que fue lo que nos mencionaron ayer en la municipalidad, y que eso también va a permitir monitorear el tipo de información que se tienen en los registros sociales de tal forma que esté actualizada. Y claro, muy importante lo que nos mencionas de las corresponsabilidades que se tienen en salud y educación con este programa del bono social, que claro, la interoperabilidad entre los distintos sectores permitiría agilizar también la entrega de estos beneficios de las prestaciones sociales y de evaluar las condicionalidades que se tienen en salud y en educación. Así que muchas gracias por tus reflexiones. No sé si a alguien le gustaría comentar en base a la presentación de Mónica. Si no, podemos dar la palabra al equipo, a la delegación del IMSS México. Adelante, doctor Vargas. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Por fortuna ya somos clientes frecuentes en CEPAL. Fíjense que a mí me abre un tema de reflexión muy interesante porque el acceso único de los registros para México es un tema sumamente complejo. ¿Qué es lo que sí tenemos de ventaja en este momento? Que es una política pública del gobierno federal, de la Presidencia de la República, poner al centro la parte del bienestar social. Y de ahí se abren muchos ejes que tienen que ver con el apoyo adulto mayor, escuelas, muchos programas que se tienen, pero donde la Secretaría de Desarrollo Social, que es el eje, digamos, que centraliza estas acciones, cambió de nombre, ahora por Secretaría del Bienestar, con un concepto más amplio, y que va armonizando, digamos, los programas. ¿Qué ventajas tiene? Primero, está en el Plan Nacional de Desarrollo. Está perfectamente delimitada las líneas estratégicas, cuando menos del objetivo general. Esto nos lleva a programas sectoriales, donde retoma salud, educación y todas las instancias del bienestar social, lo que le va correspondiendo del Plan Nacional de Desarrollo. Y nos obliga a meter indicadores. Estos indicadores son muy importantes porque cada programa tiene un indicador. El tema que vemos aquí es que al final se puede evaluar el resultado, pero en términos muy globales. Esta es como la parte muy general que está en la política y que tiene apoyo financiero, limitado, por supuesto, porque el país pues son 120 y tantos millones de habitantes y es muy complejo en su diversidad a lo largo del territorio nacional. Y aquí viene un tema que para nosotros en salud es vital. O sea, hay una discusión en México que quiero poner porque escucho mucho el tema del acceso universal. Estos accesos universales, desde mi punto de vista, no existen porque no es universal. Es decir, de entrada no es para todos porque sería imposible. Es decir, cuando nosotros vimos la plataforma ayer de acceso, pasa por una ponderación, un puntaje, que el 40, etcétera, tiene acceso, quien no. Luego entonces hay una población que es excluida. Como derecho universal queda un poco la interrogante, lo cual es lógico, o sea, no estoy diciendo que sea malo. En salud, por ejemplo, nosotros en México tenemos un gravísimo problema que es la fragmentación. Tenemos cualquier cantidad de dependencias, IMSS, ISSSTE, SEMAR, SEDENA, PEMEX, montón de servicios, y en los estados a veces tienen su autonomía. Por ejemplo, ISSSTE, personal para la población específica, ¿no? de diferentes estados. El tema aquí es que en la política pública de salud también se habla de acceso universal. Cuando nosotros, la ventaja que tenemos es que, por ejemplo, tenemos un programa censal e intercensal que hace el INEGI, donde estratifica el 100% de la población, en cuanto a ingreso, en cuanto a si tiene piso, la vivienda, ingresos económicos, etcétera, población rural, urbana, etcétera. Pero nos empieza a dar el acercamiento a diferentes dimensiones para precisamente a partir de ello establecer políticas que tienen que ver ya muy sectoriales, en este caso, por ejemplo, salud. Pero la fragmentación que se tiene, México está ahí, creo yo, atravesando una crisis, porque se migró de pronto a programas
por ejemplo, la Secretaría de Salud Federal migra a un programa de que ahora se le llama IMSS Bienestar, copiado un poco de lo que era IMSS Coplamar, pero esto obliga a que fue, ¿cómo lo estamos viendo? Y ahí creo que está el error. Uno, estamos muy focalizados a la prestación de los servicios médicos, particularmente de segundo y tercer nivel, del alto costo. Pareciera haber una competencia entre instituciones, quién arrancó el último robot, quién tiene los últimos adelantos en cáncer, etcétera, donde el IMSS tiene una gama muy amplia. Pero nos hemos olvidado de un grupo muy grande de población que es rural, que es dispersa y que es muy abandonada históricamente y donde ahí no tenemos una plataforma de acceso muy firme. Pues en México aproximadamente hay como 3 millones y medio, se calcula, de población que no tiene acceso a nada de nada, más que a sistemas locales, que incluye desde herbolaria hasta brujería, porque ahí hay mucho de ese tema, y que no lo tenemos perfectamente identificado. Luego hay un grupo con que solo llegamos a través de unidades móviles y un grupo de atención inicial, que lo comentábamos ayer con el área con lo que era el extinto IMSS Coplamar, ahora es parte del IMSS ordinario, pero con una beta de atención a población de derechohabiente, la más vulnerable, donde no hemos hecho el esfuerzo de crear un acceso. Ahí sí debiéramos tener un acceso universal, pero ojo, no es a la prestación de los servicios médicos. Se ha confundido mucho el término y se utiliza mucho en el gobierno de decir, avancemos hacia el servicio único de salud. Esto se ve como primero un servicio único. Chile tiene el 90% de su población en sistema público y todos están dados de alta, digamos, en el sistema público. México no, México tiene una fragmentación enorme que hace ver que cualquiera pudiera, hay reglas de operación para entrar a cada uno, al IMSS o al ISSSTE o a SEDENA o CEMAR, etc. Y el que es de población abierta, pues es la Secretaría de Salud, donde cualquiera puede acceder, incluso a la entrada se pide, hay un identificador que nos permite ver si ese paciente es derechohabiente o no. Y en salud de población abierta, teóricamente gratuita, si tiene seguridad social, dice usted va a la seguridad social. Entonces empieza a haber ahí un problema de interoperabilidad con los sistemas. Yo creo que el primer paso es establecer a qué le hablamos como accesos. Por ejemplo, nosotros quisiéramos avanzar hacia un sistema universal de salud pública, es decir, donde toda la población tuviera el mismo nivel, como lo tiene, acceda público o privado, vacunación, por ejemplo. Es un tema que es universal, entonces es un acceso universal que toda la población debiera tener. El acceso preventivo, sobre todo en la determinación de Papá Nicolau, etcétera, cáncer de mama, todo lo que sea prevención, que es algo que por enfocarnos tanto a la operación de los servicios médicos y a tratar de recuperar la infraestructura y la actualización, plantillas que son muy necesarias, yo no digo que no, ha habido como un abandono de la salud pública. Y los grandes cambios en la epidemiología en México, como la baja en la mortalidad infantil de más del 50% en los últimos años, obedeció políticas públicas de salud pública, no a medicamentos en particular. Tan sencillo como el suero viral y la clorinación del agua, pues permitió abatir la mortalidad y hizo desaparecer prácticamente los servicios de urgencias de pediatría, de atención de diarrea. Fueron políticas públicas de la salud pública. Ahí quisiéramos tener como un centro, y esta parte de los registros, por ejemplo, para México representa un problema porque cada quien tiene su plataforma de acceso. A cada programa hay que entrar con la plataforma, a salud hay que entrar al IMSS, cada uno tiene su plataforma porque es enorme. Y la interoperabilidad, recuerdo una reunión del año pasado donde nos cita la Secretaría del Bienestar a todos los sectores, dice, ¿cuánto aporta cada uno de ustedes a los programas presidenciales? Bueno, salieron más o menos 12,000 millones de dólares, pero es la suma de los conjuntos de las secretarías y lo que cada quien abona. Pero no hay un programa como integral. Esta parte tiene que ver con el acceso. A mí me dio mucho la atención esto de poder dar de alta a través de la parte del registro social. Es algo que como es como la puerta de entrada, que esto es algo fundamental. Nosotros no lo tenemos como tal, sino por la fragmentación, cada uno tiene su acceso. Ahora se está avanzando en un sistema biométrico. Está como CUR, que aquí le llaman sistema único, registro único, ahora va a ser biométrico.
es decir, que además tiene huellas digitales, etcétera. Pero lo que comentaban hace rato y me llamó mucho la atención, porque coincide en toda América Latina, la población le tiene pánico a eso, porque nos están vigilando, que quieren saber cómo nos movemos. Bueno, el único que tiene un sistema de control en México fuerte es la Secretaría de Hacienda, porque nos cobra impuestos. El SAT sí tiene todo lo que hacemos y nos vigila, pero en cada movimiento, con cada factura. O sea, sí hay plataformas muy fuertes, pero no se hablan entre sí. ¿Qué nos articula? La política pública. Es decir, cuando el gobierno federal establece que este es un programa prioritario, se unen los diferentes sectores, acuerdan una propuesta, un programa. Pongo el ejemplo ahorita de visitas a adultos mayores, hogares o de escuelas, por ejemplo. Pero aún escuelas que hay que levantar un censo escuela por escuela, pesarlos, medir agudicidad visual, abarca más o menos como 12 millones de niños. Llevamos 6,5 millones. Y obviamente ya en esta muestra sabemos cuánto sobrepeso, cuánta obesidad, cuánto problema de agudeza visual, cuánto problema de caries. Y se le extiende al papá o la mamá, a la familia pues, una cartilla donde dice acuda a su servicio médico porque su niño tiene estos factores de riesgo. Cuando medimos los resultados, el impacto de acudir a esas consultas es bajísimo. Y lo tenemos cuantificado. ¿Qué quiere decir? Que también hay un trabajo muy fuerte en la población en cuanto a que asuma su responsabilidad frente a lo que el gobierno le está informando, porque si no, se va a perder o a diluir en el tiempo. Y nosotros estamos obligados a abrir un programa de sobrepeso y obesidad, que es un factor importante, porque esos niños al día de mañana van a ser diabéticos y en fin, todo lo que en secuela dice. ¿Qué programa tenemos en este momento? Bueno, pues se quitaron las comidas chatarras, etcétera, en las escuelas, pero en el hogar no. Entonces no sabemos cuál es el impacto en el hogar. Ahí siguen con la Coca-Cola. Somos el país que consume más Coca-Cola en el mundo, incluso que Estados Unidos per cápita. Y una entidad federativa que es Chiapas, que consume casi el doble. O sea, a nivel del mundo somos los principales consumidores de glucosa. Y lo único que hacemos es etiquetar. ¿Tiene un impacto? Sí, también Chile lo hizo, pero no hay toda una cultura. Por eso yo insisto que la prevención y el hacer universal estas acciones de una salud diferente, porque nosotros hoy tenemos un programa de atención o de contención de la enfermedad en el acceso a primero, segundo y tercer nivel. No digo que no deba tenerse, pero está como ya estructurado con todas sus carencias. Pero en la parte de la salud pública, que creo que habría que centrar mucho el papel del acceso a la salud pública, solo es como débil y esto tendríamos que reforzarlo. ¿Qué me llamó mucho la atención ahorita de la visita? Obviamente es ese sistema, ese acceso único, pero creo que no del 100% de la población. Falta un 10% que seguramente deben tener medido, que tiene acceso a las SAPRES o al sistema privado, que en México, por ejemplo, se está volviendo no un problema, es un foco de investigación que estamos desarrollando. ¿Por qué? Farmacias, no sé si ustedes tengan el mismo problema en Guatemala y Colombia o en Chile, allá crecieron mucho las farmacias privadas de bajo costo, que le llamamos similares, del ahorro, etcétera, etcétera. La botarga de Don Simi, no sé si hizo famosa porque creo que está entrando en Sudamérica, ¿no? Bueno, estas farmacias actualmente contienen 1/3 de la prestación de los servicios de consulta externa en el país. Y ahí hay mucho derechohabiente del IMSS, hay mucho derechohabiente del ISSSTE y hay mucho no derechohabiente. ¿Por qué? Porque está en la esquina, presta un buen servicio, es de bajo costo, los medicamentos son de bajo costo, tienen registro, tienen expediente clínico electrónico, pero no se les transfiere la información al sistema de salud. Esa es una debilidad que estamos platicando con la Secretaría de Salud Federal. ¿Qué está pasando ahí? Porque le dan antibiótico a todo. O sea, si nada más fuera el servicio, es nada más. El segundo grupo que nos preocupa es que ahora el segundo nivel, en términos de ultrasonidos, tomografías, resonancias, bueno, hasta PETs, ya lo tiene la iniciativa privada en un sistema que se llama de salud digna, que está creciendo a una velocidad enorme porque es de bajo costo. Entonces pone al acceso lo que la burocracia institucional del IMSS, por ejemplo, puede tardar 4 o 5 meses en dar respuesta, ellos obtienen la respuesta en menos de una semana. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista económico o de economía,
también hay nichos de mercado que hace que México se vuelva un país muy complejo y que obliga a un análisis muy conceptual de cada uno de estos ítems, de cada uno de estos valores, e irlos ponderando, porque de lo contrario nos cerramos en una sola lógica, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y sabemos cuánta población, 42% de nuestra población derechohabiente en el instituto recibe servicios médicos privados y no los tenemos bajo control en el expediente clínico. Es decir, tenemos un expediente clínico electrónico único, muy bonito, hay 52 millones de registros ahí de expedientes clínicos, interoperables, etcétera, cosa que se logró hasta en los últimos años a través de un proyecto muy bien llevado. Pero ¿qué pasa con esos millones que no están, que son derechohabientes, pero que no están dentro del sistema, que los perdemos? En diabetes, por ejemplo, de los 4,5 millones, 1,5 millones no están en el sistema. Entonces, esto en política se vuelve un tema. Creo que se ve complejo, pero no, ¿qué creo que yo nos veo como beneficio? Nos obliga primero a pensar, primero a reflexionar, a poner en el mapa todas las variables en el país, porque son complejos, a ir ponderando cada uno, el peso específico que tiene cada uno de ellos y cómo interactúan entre sí. La lógica dice que nos debemos acercar a similares, porque primero tenemos que tener acceso a la información que está pasando, cuando menos desde nuestros derechohabientes. Hay mucho de desarrollo de tecnologías que nos preocupa mucho. La IA está entrando con todo, pero de pronto perdemos un poco también la dimensión, y el riesgo que nosotros más estamos sufriendo en el instituto son todas las fake news. Es decir, ahora se sube con mucha facilidad el desprestigio institucional, algunos ciertos, otros inventados, muchos memes, y la vulnerabilidad de los sistemas, los hackeos, etcétera. Entonces también tenemos que sentarnos a reflexionar. Cada paso que damos en la IA debe estar medido, debe estar perfectamente evaluado previo a su incorporación, porque nos están invadiendo, y quiero pensar en 10, 15 años, esto va a ser IA, y las decisiones las empieza a tomar la inteligencia artificial, desde el acceso a los servicios, historiales, etcétera. Digo, hay mucho desarrollo en América Latina, en México, la Ciudad de México en particular tiene como 20 desarrollos de este tipo, y no lo estamos midiendo. ¿Cómo va a afectar eso la política pública? ¿Cómo va a afectar eso las decisiones gubernamentales? No lo sabemos. Un poco en resumen, yo diría, la experiencia, yo siempre he admirado mucho Chile en particular porque es histórico y por décadas ha llevado como la misma política pública. Esto ha sido un ejemplo en América Latina, y el estar siempre pendiente de lo que está sucediendo en otros países es bien importante, porque a veces dejamos de ver por estar en el nivel local. Esta sería una primera opinión de la visita. Gracias. Muchas gracias, doctor Vargas. Efectivamente, son muchos los desafíos que atraviesa México, especialmente en términos, como mencionaste, de la interoperabilidad y la intersectorialidad entre los programas, que cada uno tiene su propia plataforma. Entonces, creo que ese es un desafío que compartimos y que nos alegra mucho de que la experiencia de Chile haya sido una guía, una aspiración hacia dónde puede avanzar México, y esperamos también que esta experiencia haya sido muy útil para ustedes para tener ideas de cómo poder seguir avanzando en esta línea. Así que muchas gracias. Adelante, Cintia. Sí, gracias, Consuelo. Bueno, pues nuevamente gracias por la invitación. Felicidades a la CEPAL porque igual que el tour anterior fue un éxito, una experiencia muy enriquecedora, y destaco justo la visita en campo, ¿no? Creo que la visita en campo hace que la experiencia sea mucho más sensible, mucho más palpable, y que incluso podamos ver, interactuar de una manera diferente, ver el liderazgo, la voluntad, el compromiso. Entonces, sin duda, este tipo de experiencias suman muchísimo a estos encuentros. Y también felicidades al Ministerio de Salud, porque justo lograr la vinculación entre las condiciones sociales y de salud, sin duda es el esfuerzo o el resultado a múltiples esfuerzos de mucho tiempo. Desde identificar las condiciones, las necesidades y en ese sentido la intervención que se van a hacer con nuestra población, sin duda es interminable. Y finalmente ya el doctor Vargas habló mucho sobre los compromisos y las condiciones de salud que tenemos en nuestro país,
Pero en ese punto de reflexión y de autocrítica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sin duda es enfrentarnos a lo que es el programa, ¿no?, que tenemos de IMSS Coplamar ahora y que hemos estado trabajando con ustedes. Justo es sostener la atención primaria a la salud por la relevancia que ya platicó el doctor Vargas. ¿Cómo la vamos a vincular a un régimen de salud distinto del como venía operando? Y por supuesto aquí entra la parte de la sistematización, es decir, de las herramientas tecnológicas necesarias para poder generar esa vinculación ahora, no solo ya del primer, segundo y tercer nivel de atención, que es como lo venimos trabajando, sino sumar a la atención primaria a la salud a este expediente clínico electrónico. De verdad es que suena muy general, pero el reto sin duda es mayúsculo. Y en el entendido de que estas herramientas yo las visualizo de dos formas. Por un lado, atender por supuesto las necesidades de salud de nuestra población, pero por otro lado que sea una herramienta que nos permita tomar decisiones asertivas. Entonces, de mi parte es cuanto y nuevamente gracias y es un placer encontrarnos nuevamente con ustedes, colegas de Guatemala y Colombia. Gracias. Muchas gracias, Cintia. De hecho, con lo primero que mencionaste, me acordé del primer día, donde teníamos este concepto de intersectorialidad y de interoperabilidad, donde tenemos este concepto que lo entendemos, pero muchas veces no lo vemos en la práctica. Y efectivamente en el terreno pudimos ver cómo se trabajaba en conjunto, pudimos ver la municipalidad, después en el CEFAM, y creo que es un claro ejemplo de cómo se trabaja en esta línea. Y respecto al programa IMSS Coplamar, efectivamente es un desafío el poder avanzar hacia este expediente único electrónico para poder identificar cuál es la población que está considerada y está siendo atendida por este programa. Y esperamos poder continuar ahí con nuestras asistencias técnicas. Así que muchas gracias, Cintia. A continuación le voy a dar la palabra a Luis Forero, nuestro representante de Colombia. Gracias, Consuelo. Buenos días. Primero también agradecer la invitación. Hay un trabajo de ustedes, obviamente antes, importante para que estos 3 días hayan sido el éxito que está haciendo. Todo, pues, el café, todo ese trabajo previo que ustedes hacen, pues, lo agradezco y muchísimas gracias por la invitación. Pensando y escuchando como todos los comentarios, quiero retomar un tema que creo que es importante como tal en el país, en Colombia, el tema de determinantes sociales de la salud. Se puede plantear o se puede definir como algo ya muy abstracto si no se trabaja adecuadamente. Y empieza a adquirir sentido operativo con este tipo de ejercicios, con la interoperabilidad o con la intersectorialidad, porque ya se empieza a traducir en herramientas concretas que caracterizan estos determinantes sociales y que le apuntan, pues, al modelo de atención en salud, al modelo específico de atención primaria en salud. Entonces, un aprendizaje que para mí es muy valioso y es como el núcleo de todos los hallazgos es esta interoperabilidad como esa herramienta para habilitar la atención primaria en salud. Esto aquí ya empieza a tener sentido y empieza a tener, se puede aterrizar el concepto de los determinantes sociales de la salud. Yo pensaba, lo estaba comentando, pues en Colombia ahorita estamos empezando con esta puerta de entrada de APS, que son los equipos básicos en salud, enfermera, médico, odontóloga, creo que hay psicólogo en algunos casos, que van a las zonas más alejadas a visitar a los pacientes y a identificar pues su situación en salud. Pero pueden haber casos en los que después de todo este viaje y de todo este transporte encuentren familias que ya tienen clara su situación en salud, que ya saben que están enfermos y que ya tienen un diagnóstico y que puede ser, como nos comentaban ayer en Lo Espejo, pacientes dependientes.
El médico cuando llegue con sus equipos básicos en salud, pues no le va a dar nada nuevo, ya sabe que está enfermo, ya sabe qué le está pasando. Este tipo de ejercicios de interoperabilidad y este tipo de trabajos con dependencias como el Ministerio de Desarrollo Social ayuda a tenerle más sentido a estos equipos básicos en salud. ¿Por qué? Porque seguramente, pues, como un cierto dolor, un médico, un enfermero ve que esa visita no le va a dar algo nuevo a ese paciente porque ya sabe cuál es su situación, pero sí va a poder identificar, ok, esta paciente tal vez necesita trabajo social o el cuidador necesita otro tipo de apoyo. Entonces aquí esta interoperabilidad y esta intersectorialidad empieza a tener este sentido y empieza a tener empieza a aterrizar lo que es determinantes sociales en la salud con ejemplos de este estilo. Tal vez estaría ahí como corriendo, ya sería APS diferencial cuando apenas estamos empezando con APS, pero empieza a tener ese sentido que le hallo muchísimo valor. Eso también mejora, pues, con este rol que tengo en la Oficina de Planeación del Ministerio, pues monitoreo, evaluación y tomas de decisiones en APS. Si estamos planteando una estrategia más general de que vayan los médicos a visitar, que vayan las enfermeras a visitar y que les tomen peso a los niños, etcétera, pues eso también se puede dar ese paso adelante del monitoreo y de la evaluación de las políticas públicas y es pues una responsabilidad del sector público que sea monitoreado y evaluado. Entonces esa interoperabilidad también permite y esa intersectorialidad también permite que nos evaluemos. El modelo como tal ya de pronto hablando de retos que tenemos, yo creo que voy a pedir las diapositivas. Había una del martes que decía lecciones aprendidas, voy a quitarle el título y le voy a poner retos, voy a apropiarme ese conocimiento, porque creo que esas lecciones aprendidas que tiene Chile efectivamente van a ser todos los retos que tenemos. El modelo de salud en Colombia es el modelo preventivo, predictivo y resolutivo. Tiene el propósito de consolidar un sistema universal, garantista y centrado en la atención primaria. Es muy ambicioso. El modelo de salud a grandes rasgos en Colombia es de aseguramiento. O sea, tú tienes que, tu empleador, el gobierno, tiene que dar plata, estés sano o no, para que cuando no estés sano te presten el servicio. Dado que está basado en el aseguramiento, pues el incentivo de tener el dato es muy alto. Si tú tienes un paciente y no lo reportaste, pues no recibiste el dinero. El dinero es un incentivo, es ese incentivo primordial. Entonces creo que tenemos en Colombia un buen repositorio de datos. Y si hemos trabajado, pues como trabajando un poquito en tema de ciencias de datos, sabemos que el salto importante entre el dato y la información es vital. Entonces podríamos llegar a tener un buen repositorio de datos. Yo puedo ingresar ahorita al Sistema Integrado de Información de la Protección Social e identificar cuál fue los nacimientos y la mortalidad y la causa de mortalidad en un municipio muy alejado del Amazonas hasta, qué sé yo, agosto del 2025. El dato está. La capacidad de convertir esos datos en información y la capacidad de tener un modelo preventivo, predictivo y resolutivo es el verdadero reto. Y la interoperabilidad de los datos para que yo ya también sé de qué se está muriendo la gente. El punto es identificar, y ahí de nuevo, determinantes sociales de la salud. ¿Qué puedo hacer para prevenir? Porque me está faltando la parte preventiva, predictiva y resolutiva del modelo de salud. Ya tengo la parte diagnóstico, por lo que estoy mencionando, porque tenemos un modelo de aseguramiento y el modelo de aseguramiento tiene que girar alrededor del dato. Y en datos estamos bien, en repositorio de datos estamos bien. En volver esos repositorios de datos sistemas de información es el salto importante. Digamos, comentando, por ejemplo, con lo que mencionaba el doctor Alejandro con el tema de medicamentos. Como es también de aseguramiento, más del 90% de las tecnologías en salud están cubiertas. En el ideal,
tú vas al médico, si el médico considera que tiene que iniciar un tratamiento, te da una fórmula médica y tú vas a esa fórmula, con esa fórmula médica y te deberían dar la gran mayoría de los medicamentos. Ya pues casos de cuenta de alto costo, pues puede ser más, tiene que haber un tema administrativo adicional. En la vida real, ¿qué pasa? Que cuando tú vas a hacer fila y ves que van a ser 2 horas para que te dé el medicamento, si tienes la capacidad económica, pues los compras aparte. Entonces hay un gasto de bolsillo que está ahí sumergido. A nivel política podemos estar diciendo que el gasto de bolsillo en medicamentos es muy bajo en Colombia, pero en términos reales no lo es tanto, porque estamos teniendo que sacar del bolsillo porque no vamos a poder perder 3 horas de fila. Y sí, el medicamento no es tan caro y también hay medicamentos genéricos, se llaman, que son los SIMI, pues los compramos. Entonces ahí también hay como ciertos temas importantes como de desafío, porque lo que mencionabas me parecía muy interesante. Estas droguerías tienen una información muy valiosa en términos farmacoeconómicos y ahí podríamos estar viendo algo que estamos sospechando y es este aumento de diabetes vía consumo de antidiabéticos. Y también podríamos estar identificando si estamos usando esos antidiabéticos para diabetes o para adelgazar, que es lo que está pasando con estas nuevas tecnologías. Entonces ya no sería una política de antidiabéticos, sino una política de sensibilizar que no utilicemos los antidiabéticos para adelgazar. Eso sería como ciertas cosas como con los temas de información y con la interoperabilidad de los datos. ¿Con qué me quedo de nuevo? Voy a apropiarme de la de lecciones aprendidas. La experiencia en terreno de ayer creo que fue muy valiosa. Esto que mencionaba Janet y que vimos ayer de la importancia de involucrar a los usuarios desde el diseño es muy importante. Ayer viendo en la oficina a esta compañera de Lo Espejo, Janet es esa líder tácita, o sea, se nota que ella es la que le da luz verde a este tipo de iniciativas y que si a ella no le hubiera llamado la atención adoptar este registro social de hogares, lo hubiera retrasado. Son ni líderes naturales que se reconocen. Es muy importante que se involucren ese tipo de usuarios porque ellos son los que le van a dar luz verde a las políticas. Y eso creo que yo lo estaba como mencionando bastante pues la importancia que en mi caso desde el ministerio aterricemos lo que estamos nosotros pensando en Bogotá y que se pueda aplicar en el Amazonas. Es clave que tal vez lo que estamos pensando tiene unos retos diferentes en regiones. Recuerdo, y con esto ya cierro, fue una evaluación del Plan Decenal para el Control del Cáncer y fue en pandemia. Entonces, al final del Plan Decenal se hizo en pandemia. Y la gente del Amazonas, de la capital del departamento del Amazonas es Leticia, la gente de Leticia decía que no le había gustado, que no le habían funcionado las herramientas digitales. Porque el internet no funciona en el hospital, el internet no funciona en la alcaldía, el único internet que funciona es el de la sede Amazonas de la Universidad Nacional, que es la universidad pública que está en diferentes regiones del país. Entonces él prefería que hubiera una asistencia técnica presencial cada 3 meses a una asistencia digital cada mes, porque no le servía de nada, porque le tocaba perder todo el día, porque el internet se caía, porque no escuchaba, porque no podía acceder a la información. Entonces ahí ese tipo de hallazgos también son importantes porque podemos estar desde los gobiernos centrales hablando de este tipo de temas de interoperabilidad, hablando de lo valioso que es la intersectorialidad y la interoperabilidad, pero que en el momento de aterrizarlo en territorio no va a ser tan fácil y va a tener que necesitar otro tipo de incentivos o otro tipo de razones o cambios directamente para que realmente se puedan aplicar y que realmente sean útiles en regiones, porque el tema de salud en Bogotá, Medellín y Cali está cubierto. El verdadero reto es llegar a Leticia en el sur, a La Guajira en el norte, a Guainía en el oeste, a Chocó en el este, que son regiones apartadas en las cuales se está fallando la salud. Y creo que ya. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, Luis. Mencionaste muchas cosas interesantes y creo que resumen mucho los desafíos que han mencionado las distintas delegaciones de hoy día.
Me parece muy interesante lo que mencionaste de los equipos básicos de salud, en el sentido de que son la puerta de entrada para muchas personas el acceso de la salud, pero que, claro, podrían incorporar esta perspectiva de determinantes sociales o tener un equipo multidisciplinario con trabajadores sociales para poder identificar las otras necesidades. Pero claro, hay muchos desafíos también en eso. Y me parece muy interesante lo que mencionas de se puede tener muchos datos, pero que no equivalen a tener información sobre los hogares o sobre las necesidades de los usuarios. Y por último, la participación, el involucramiento de las comunidades desde el diseño, y también que la interoperabilidad no sea solamente, que no se diseñe solamente desde arriba, sino también tener claro, top-down, de arriba hacia abajo, o sea, de abajo hacia arriba, disculpen, porque claro, pueden surgir estos imprevistos como mencionaste en esta localidad. Así que muchas gracias por tu reflexión. Y por último, vamos a darle cierre ya a este conversatorio y espacio de reflexión. Y para ello le quiero dar unas últimas palabras a nuestra distinguida panelista María Luisa Mariño, oficial de Asuntos Sociales de la División. Bueno, ustedes ya la conocen, así que le voy a dar unos breves minutos para que nos comparta sus palabras. Gracias, Consuelo. Voy a hablar muy cortito porque creo que ya no tengo tanto más que agregar a la conversación, más que comentarles que efectivamente escucharlos, conocer las reflexiones y aprendizajes que ustedes tuvieron en estos días, yendo al terreno, conversando con los funcionarios y funcionarias que estaban en la municipalidad, también los datos o reflexiones que se llevan del primer día que tuvimos acá en la sala. Creo que para nosotros como organizadores de la actividad, y veo que Verónica hace así, entonces estamos alineados, nos hace, es muy gratificante ver que efectivamente esta actividad sirve, que le es de utilidad para ustedes. Sabemos que Chile está súper lejos de los 3 países que nos visitan, son muchas horas de viaje, entonces también saber que el trayecto hasta acá es algo que vale la pena, que ustedes efectivamente rescatan varias de las experiencias que pudieron ver y de los mensajes que los distintos panelistas buscamos transmitirles. Así es que nada más quisiera reiterar nuestra disposición siempre para apoyarles en las distintas dimensiones que venimos trabajando, y que, bueno, esperamos continuar apoyándoles, reconociendo todos los esfuerzos y avances que en los 3 países, considerando los distintos desafíos y retos que enfrentan, porque realmente son 3 países muy diferentes. Esto que mencionaba el doctor Vargas de las farmacias similares, yo al menos no lo he visto en otro país de América Latina. O sea, no es lo mismo que tenemos acá, no son las farmacias similares donde venden los medicamentos, sino que tienen un consultorio adentro de la farmacia. Entonces, a mí me duele la garganta, yo voy a ir directo a la farmacia, que me vea un doctor, que obviamente, que tiene un convenio con la farmacia, me va a vender un antibiótico porque, bueno, es también parte de cómo funciona el sistema. La realidad de Guatemala tampoco se compara con la de Colombia ni con la con Chile. O sea, creo que efectivamente es la diversidad de todos los que estamos de las realidades de las que estamos sentados en la mesa, hace con que también la experiencia sea muy enriquecedora para todas partes, porque también ayer en la jornada los funcionarios del CEFAM y de la municipalidad nos expresaban a nosotros que contar con la presencia de ustedes, las preguntas que ustedes realizan a ellos también les sirve de retroalimentación para el trabajo que están realizando y para poder mejorar algunos de los desafíos que todavía enfrentan en su implementación. Así que también les agradezco por toda la información que ustedes nos han entregado, los comentarios que han realizado, y seguimos a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. A continuación le doy la palabra a Verónica Chá, jefa de la División de Información Social de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile. Social, por si quedan dudas. Tremendo, sí, me acuerdo cuando nos empezamos a juntar para armar esto y ya estaba llegando al fin, qué increíble. Feliz de haber sido parte de la actividad y de escucharles también
todo lo que nos han podido comentar sobre lo que pudieron ver y que les sirvió, y también las reflexiones sobre el cómo se hacen las cosas en sus respectivos países. Tal vez a propósito de los mismos comentarios de ustedes, mencionar que efectivamente el que la institucionalidad fortalecida sea importante para que estas cosas funcionen, creo que sí, que obviamente eso lo facilita, pero no se requiere, a propósito de lo que conversábamos hace un rato con Luis, no se requiere un MDS con un RIS para que esto funcione. Puede ser un MinSal que lo haga de otra forma. Lo que se necesita es tener una idea clara, que es precisamente parte de esta conversación, tener una finalidad clara, tener un caso de uso claro, donde se entienda por qué, por ejemplo, necesitamos los datos de otra institución para poder hacer estos intercambios. Las normativas a veces no existen y obviamente, incluso si existen, siempre va a haber personas en las otras instituciones que nos pueden poner barreras, porque esto también, como mencionaba Janet también, cuando nos pasan algo se cede un poco de poder respecto de ese dato, respecto de esa información. Y esto no se trata de ceder a veces todo el poder y todo el dato. Yo comentaba que este trabajo y esta colaboración virtuosa entre ministerios tiene que ver con hacer un trabajo en el que muchas veces no se trata de tener toda la información en mi ministerio, a veces se trata de hacer un proyecto conjunto donde yo obtengo lo que necesito, que a veces es una marca que me ayuda a tener la respuesta que yo necesito, y tal vez eso significa trabajar con la otra institución para que la otra institución genere la parte que le corresponde. Y tal vez eso es parte de la complejidad, pero también es parte de la gracia. Y lo conecto un poco con lo que conversamos temprano con María Luisa, de que tal vez eso también es lo lindo, pero también lo complicado de lo que estamos observando acá, que no se trata de instalar un paquete, no estamos instalando SAP con un modelo de mejores prácticas que se supone que debiera funcionar en todas partes igual, porque no sé si ustedes han intentado instalar SAP en sus países, pero tampoco funciona tan fácil. Todo tiene sus particularidades y claro, se puede trabajar en un modelo que lo pueda hacer más fácil, pero esto requiere de gestión del cambio, requiere gestión de personas. Hay cosas y elementos que tal vez se pueden sistematizar y que tal vez dentro de estas mismas experiencias y cuando vamos viendo lo que pasa en los distintos países, con el trabajo de CEPAL y de otras organizaciones y de los equipos consultores, se puede hacer más fácil la implementación de este tipo de estrategias y de soluciones. Pero hay algo que va más allá, que tiene que ver con personas y tiene que ver con encontrar esos líderes o lideresas que son las que nos van a ayudar a hacer los procesos más fáciles y tal vez también a modelar cómo esto se va a ir instalando y que necesariamente, aunque no queramos, va a ser un poco distinto en este municipio que en el otro, en esta localidad que en la siguiente, y aunque no nos guste y de repente tal vez desde una mentalidad un poco más estructurada, quisiéramos que no dependiera tanto de las personas y quisiéramos que fuera más fácil como bloques, necesariamente va a depender de eso. Entonces, tal vez el desafío está en ver cómo formamos esas personas y esos liderazgos, cómo encontramos esas motivaciones, cómo hacemos que ustedes también sean capaces de transmitir este mismo entusiasmo en los equipos cuando ustedes lleguen a sus países, para que exista más convicción en el trabajo en terreno, cuando el cansancio llegue, cuando las personas nos jueguen en contra, cuando se nos caiga el internet, cuando tengamos un ataque o un riesgo de ataque cibernético. O sea, problemas vamos a tener por montones, y acá de verdad que al final el entusiasmo y la convicción de que hay un bien mayor es el que va a ayudarnos a seguir en esta maratón, que es prestar un mejor servicio a las personas. Eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Verónica. A continuación le doy la palabra a Rocío Muñoz, encargada de APS Universal del Ministerio de Salud de Chile. Hola a todos de nuevo. Más que una reflexión, quiero mostrarles lo que quedó pendiente el martes, que algunos quizás se van a repetir el plato, pero quisiera mostrarles este sistema de información territorial en salud del que hablábamos el día martes, para que puedan visualizar cómo nosotros entonces integramos los datos, ¿cierto?, que corresponden a cada uno de los ministerios y a cada una de las subsecretarías también de nuestro Ministerio de Salud. No sé por qué no se ve mi pantalla. Estoy compartiendo ya, pero no se ve. No, es la de acá. Sí. A mí me dice que estoy compartiendo, pero no se ve. ¿No se puede compartir pantalla? ¿Ella puede compartir pantalla? Yo estoy compartiendo, ¿Sí? pero no se ve. Ahí sí. Para rellenar, acá está Dr. Simi. No funciona así como dice María Luisa, que tiene la consulta en el mismo lugar, pero acá se llama Dr. Simi y existe y es muy famoso. De hecho, estaba vestido de, acá le decimos viejito pascuero, pero de Santa Claus. En la Plaza de Armas, en el centro de Santiago, había un árbol de Navidad gigante con Dr. Simi sacándose fotos con la gente. Así que es muy famoso. ¿Todavía no? Sí, quizás está complejo. ¿Sí? Sí, no. O sea, igual les comenté el otro día que es este sistema de información territorial donde se alojan más de 100 capas de información georreferenciadas que tienen que ver con indicadores de salud, pero también con indicadores sociales y con información que le ayuda a los equipos no solo de salud, sino que también sociales o de otros equipos de los municipios, los ayuda a tomar ciertas decisiones. Entonces, no podemos compartir la pantalla ahora para mostrárselos, pero le voy a mandar el link ahí al equipo de la CEPAL para que ustedes lo puedan revisar. Hay que apretarlo. ¿Sí? Bueno, entonces la idea es que... Sí, no te preocupes. La idea entonces es que lo puedan revisar, lo puedan mirar. Ahí tienen que navegar en esa página, pero yo creo que es algo que en términos de realizarla no es tan difícil. Lo difícil es ponernos todos de acuerdo para entregar la información y que esté disponible, ¿cierto? Para nosotros fue un proceso de casi 3 años en lograr obtener toda la información que queríamos que tuviera esta plataforma, pero lo logramos. ¿Ya? A los 2 años ya teníamos una cantidad de bases de datos importante que nos permitió lanzar esa plataforma y ya a los casi 3 años, partiendo hace 2 años con 70 capas de información, este año ya tenemos más de 100. Y que además interoperan con las distintas plataformas de los distintos ministerios y por lo tanto se actualiza la información de forma diaria, semanal o mensual, dependiendo de los indicadores que queramos revisar.
¿sí? Así que les voy a dejar pasado hoy el enlace para que lo puedan revisar. Creo que es algo muy interesante de replicar, sobre todo hablando, ¿verdad?, de los registros sociosanitarios. Ahí hay información muy relevante justamente para la toma de decisiones, pero también para la organización de cada uno de sus sistemas de salud. Como siempre, es un gusto poder recibirlos porque, como decían anteriormente, no se trata tan solo de que ustedes visiten Chile y conozcan la experiencia, sino que también para los equipos de cada una de las comunas, en este caso de Lo Espejo, pero el Estado Tour anterior fue Coltauco, La Pintana, San José de Maipo. A ellos también les queda un aprendizaje importante de cómo mejorar, pero también la sensación de que están haciendo las cosas bien, que muchas veces es algo que en el día a día no se logra apreciar. Siempre uno está viendo como lo malo, ¿cierto? El vaso medio vacío. Y estas experiencias así también les sirven bastante a los equipos para reforzar la confianza en el trabajo que realizan día a día, más allá de lo que casi siempre se recalque sea lo negativo. Hay muchísimo trabajo detrás y hay un trabajo muy importante en cada uno de los equipos locales, en cada rincón del país y me imagino que también en cada uno de sus países y de cada una de las localidades también es así. He tenido el privilegio igual de conocer 2 de los 3 países de vacaciones, sí, pero me gusta ir a mirar los centros de salud. Entonces, ahí también he podido ver que en realidad también hay algo en cada uno de los rincones. Al lado de un cenote, me tocó en México, ahí había un dispositivo de salud, así que el trabajo de los equipos de salud en toda América Latina, diría yo, es un trabajo arduo y que está muy ligado a la comunidad. Es algo, cierto, que no se puede separar. Así que muchísimas gracias también a ustedes por esta visita y por dejar también una visión mucho más positiva de lo que se está realizando en los equipos, en este caso de la comuna de Lo Espejo. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a cada uno de ustedes, de todas las delegaciones. Sé que ha sido un día y una semana un poco intensa para todos, pero de verdad que les agradecemos de todo corazón su presencia, sus aportes, sus reflexiones. Ha sido un verdadero gusto poder trabajar con ustedes, compartir y tener distintas conversaciones. Les voy a mandar la encuesta de evaluación para que por favor la respondan, porque nos sirve para reportar nuestras actividades y mejorar las actividades que desarrollamos nosotros. Y a continuación los dejo libre, pueden ir a almorzar. Ah, verdad, vamos a sacar una foto, perdón, acá. Y luego los dejo libre para que vayan a almorzar al casino, a la cafetería. Así que muchas gracias a todos, se pasaron.